Buenos días a todos. Seguimos con un poco de lo de campo evanescente. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están, granados? Bien, todo bien. Qué Cansado, bueno, pero bien. qué bueno. Va a ser una sesión breve, nada más para cerrar la clase de ayer. ¿Sí? Avísenme, por favor, cuando esté compartiendo la pantalla. Ahí dice que ya estoy compartiendo. Sí, ya. Sí, ya. Ok, muy bien. Entonces, voy a dejar de compartir el video y vamos a empezar la sesión. Entonces, ayer, de manera muy breve, eh, tom- desarrollamos este tema de conservación de la energía haciendo uso otra vez de una interfaz y de un haz incidente, un haz reflejado y un haz transmitido. Y empezamos a desarrollar el tema y nos dimos cuenta que podemos llegar a una expresión como este tipo, ¿sí? Y vimos que por simple que parezca la expresión a la que llegamos, eh, el monitorear uno de los haces, sobre todo el refractado o el transmitido, nos da una información muy rica respecto a la interfaz misma y vemos que también el coseno de teta i o el ángulo con el cual incide el haz y llega a una interfaz y genera un área específica, ¿sí? Si varía, pues tiene un efecto directo sobre el haz transmitido también, ¿no? Sobre la transmitancia. Y la reflectancia, pues es algo muy simple que ya hemos venido trabajando, que es eh, la reflectancia, el coeficiente de reflexión al cuadrado, ¿sí? Y lo digo así, es simple porque consideramos que el medio incidente es igual al medio reflejado, ¿no? Mientras que el medio transmitido o por el cual se transmite el haz, pues es diferente a estos. Muy bien. Otra de las cosas que empezamos a ver la clase pasada es precisamente qué pasa cuando se cumple una condición de reflexión interna, ¿sí? A partir de acceder a un teta particular, que es el teta crítico, o por encima de este teta crítico, ¿sí? Y donde cumplir una condición donde los índices de refracción de los medios son diferentes, siendo el medio por el cual viaja el haz, el rayo, ¿verdad? Tiene un índice de refracción mayor respecto al medio que lo rodea, ¿sí? Entonces, mencionábamos que cuando estas condiciones se cumplen, hay un efecto particular en cada RTI que se va dando a lo largo o en la trayectoria del haz que se va propagando en el medio. Y ese efecto le llamamos RTI frustrada, ¿sí? O campo evanescente o una extensión de campo evanescente, a la cual yo burdamente, ¿verdad? Lo llamo como un brazo que se extiende afuera de la película, del dispositivo en donde el haz va viajando, ¿sí? Ese campo que se extiende es un campo evanescente y empezamos a ver algunas de las potenciales aplicaciones de ese campo evanescente y hacíamos la comparación o lo que hacíamos era explicar que si existía algún cambio en donde en el alcance de ese brazo pues iba a haber reflejado un cambio en el interior del viaje del haz, o si existía un cambio en el interior del viaje del haz, esta extensión pues también se afecta. Y la idea era buscar la profundidad, porque eso también es un factor importante, ¿sí? La profundidad a la cual penetra este brazo en el medio que lo circunda, ¿sí? Y empezamos a desarrollar, hicimos un planteamiento con uno de los bosquejos conocidos, ¿sí? Utilizamos uno de sus bosquejos de tarea
poder ver a qué era igual el producto punto de K punto R y empezar a desarrollar algunas igualdades que ya sabemos, la ley de Snell, etcétera, y bajo la condición en donde el teta incidente o el seno de teta incidente es mayor a n, ¿sí? Pues vemos que el transmitido es meramente imaginario, lo convertimos y lo expresamos de esa manera y empezamos a desarrollar el producto K.R, ¿sí? Y llegamos a esta expresión que está aquí. Al momento, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda, Salinas? No, de momento no. ¿No? Muy bien. Entonces, lo que sabemos es que, y lo que nos interesa, es que es la onda transmitida, ¿no? ¿Sí? Esa onda que se extiende en z menor que 0, que es esta región que les decía yo por acá, ¿sí? Es la que es de interés para nosotros cuando ocurre RTI, ¿sí? O sea, para la onda transmitida se da en z menor que 0, ¿sí? Y decíamos que en esa región, pues podíamos interpretarlo a z igual a eso que está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tomo a alfa como kt, vean esta expresión, kt, la raíz del seno cuadrado de teta i sobre n cuadrada menos 1, ¿sí? Puedo reescribir esta expresión que está acá, toda esta expresión, ¿verdad? Utilizando precisamente a esa nueva definición que tenemos ahí, ¿no? O sea, por lo tanto, K.R se vuelve como menos KTX, ¿sí? Seno de teta i sobre n más i veces alfa z, ¿sí? ¿Todo en orden hasta ahí? Sí, todo en orden. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, déjenme expresarlo como el campo. Un momento, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos eso, puedo ir a mi expresión inicial con la cual empezamos a trabajar, que es esto que está acá, ¿verdad? Traerla. Y esto tendría que ser igual a S do T, ¿verdad? Sería E a la menos I, ¿sí? Omega, en este caso omega T por T, ¿sí? Que es este término que está acá. Y luego sería E a la menos K.R, perdón, a la más K.R, pero K.R a la I o J, ¿verdad? K.R, entonces, pero K.R es todo esto que está acá. Entonces sería menos I K sub Tx seno de teta I sobre N, y luego sería E, y luego hay un producto de I por I, entonces queda menos alfa Z. ¿Sí? ¿Todo hasta ahí está en orden? Fíjense, este último término, ¿qué significa, Joel?
Es un exponencial que decrece, ¿verdad, Joel? Sí, se parece a lo de profundidad de piel y eso. Ajá, bueno, esto es una exponencial, ¿sí? Es un exponencial decreciente, sí, decreciente en la amplitud, ¿sí? De la onda o del campo, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que la amplitud decrece E a la menos alfa z una vez que entra en este medio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Una vez que se cumple RTI, la amplitud que se extiende, que es el campo evanescente, esta decrece, ¿sí? Decrece en este medio. Ok. ¿De acuerdo? de acuerdo. Obviamente decrece en el medio con índice de refracción mayor o menor, Joel. Menor. Menor, muy bien. Menor, ¿sí? Y decrece en la dirección de Z negativo, ¿no? Sí, Como lo habíamos planteado, ¿sí? Entonces, pero está ahí en el medio, penetra al medio, ¿sí? Entonces, otra vez, una vez que tenemos un teta tal que llegamos a un teta crítico o por encima de ese teta crítico, tenemos RTI. Y cuando tenemos RTI, generamos un campo evanescente que penetra en el medio con un índice de refracción menor. Ese índice de refracción, perdón, en ese medio, la onda penetra, ¿de acuerdo? Se extiende hacia allá, pero su amplitud decrece exponencialmente, ¿sí? Muy bien, eso es lo que resume esto, E a la menos alfa z, ¿sí? Entonces, esa disminución o la cantidad con la cual penetra en el medio, pues está en z, ¿no? Z es la cantidad en longitud o es la longitud con la cual la onda penetra el medio, ¿sí? Cuando es igual a 1 sobre alfa, pues esto es igual a, fíjense, alfa ya dijimos quién era, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Era todo esto que está acá. ¿Sí? ¿A qué es igual K? A 2pi sobre lambda. Entonces, Z es igual a lambda sobre 2pi, la raíz del seno cuadrado teta i sobre n cuadrada menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? sí. Otra vez, Z es igual a 1 sobre alfa. Y cuando es igual a 1 sobre alfa, E a la menos alfa, 1 sobre alfa, se vuelve igual a ¿qué cosa, Salinas? ¿E a la menos qué? E a la menos 1 E a la menos 1 o y 1 eso sobre... es 0.37, ¿no? Exacto, y eso es aproximadamente 0.37 o el 37%. Sí, O sea, 37%.
la amplitud de la onda, ¿sí? La amplitud de la onda ha disminuido hasta un 37% cuando Z ha penetrado 1 sobre alfa. Eso se entiende, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Exactamente. Muy bien. Entonces, a esta expresión precisamente yo quería llegar. Es una expresión general, pero muy didáctica, ¿no? Vean cómo esto, o sea, RTI, a partir de un RTI tenemos un campo evanescente. Sí, eso lo comprendemos ya bien, ¿no? A estas alturas de la clase. Y eso significa que teta i como mínimo tiene que ser teta crítico, ¿sí? O ligeramente por encima de él. Muy bien. La penetración está en función de la interfaz. N sigue siendo un índice de refracción relativo, ¿sí? Y obviamente la penetración está en función de qué color o qué longitud de onda estemos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera, ¿verdad? Tener una extensión de campo evanescente o penetrar más en este medio, me iría hacia el azul o hacia el rojo, granados, en color. ¿Se fue granados? Bueno, Cantero, ¿anda por ahí? Le hago la pregunta de nuevo. Hacia el azul. Sí. Si me fuera hacia el azul, Cantero, vamos a ver. Vamos a construir del V. Este es visible, ¿verdad? Este es infrarrojo y este es V. Más o menos, ¿qué longitudes de onda cree que es el V, Cantero? Es como de 400, ¿no? Hacia Ok. abajo. 400 nanómetros. El visible lo voy a poner, aunque todos sabemos que el UV y el visible en infrarrojo son rangos de frecuencias, longitudes de onda. El visible quizás sea, voy a ponerlo como en 532 nanómetros, ¿sí? Y el infrarrojo lo voy a poner a partir de 800 nanómetros. Ah, muy bien. ¿Qué longitud de onda es más larga, Cantero? ¿La del visible infrarrojo o la del UV? El infrarrojo. Ok, muy bien. Entonces, si su expresión dice que es directamente proporcional a lambda, ¿sí? Si yo quiero tener una distancia de penetración mayor, lambda tiene que ser más corta o más larga. Sí, más grande. Entonces, usted me contestó al inicio que era V. Está mal, ¿verdad? Sí. Es irse al infrarrojo, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, si yo quisiera tener otra vez una extensión de campo evanescente aquí, más largo y más largo cada vez, ahí estoy exagerando, ¿verdad? Tendría que irme a longitudes de onda más largas, ¿verdad? O podría jugar con la interfaz, ¿sí? Y esto pues estoy condicionado a que RTI ocurra, ¿verdad? El seno cuadrado de teta i nos condiciona a RTI, ¿no? Y RTI nos condiciona a un teta que le llamamos crítico, etcétera. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo,
Suponga que tiene una interfaz vidrio-aire, o sea que n es 1.5, ¿no? Saquen sus calculadoras así, por favor. Un ejemplo muy breve. Suponga que n es 1.5 y que ¿cómo se llama? Que la longitud de onda en la que estamos trabajando es 600 nanómetros, que es rojito, y que ¿cuál es el teta crítico para RTI? Era como 42, ¿no? Ajá. 42. Si no mal recuerdo, sí. Entonces, o sea, el seno de teta crítico sería así. Sería entonces el seno de teta, bueno, el teta crítico sería el seno a la menos 1 de 1 sobre 1.5, ¿verdad? Y esto es aproximadamente 42 grados. ¿Sí? ¿Sí? Supongan que ocurre por encima de supongan 50 grados. ¿Va? Supongan, por lo tanto, que teta i es proporcional a 50 grados en el experimento. Entonces, ¿cuánto les queda eso? O sea, n es 1 sobre 1.5, ¿no? ¿Cuánto les da z? ¿Sí están calculándolo, Iván? Sí, me salió 18. ¿Cómo? A ver. Lambda es 600 nanómetros, Iván. ¿Sí? 600 por 10 a la menos 9 metros. Entre 2pi, la raíz de el seno cuadrado de 50 grados sobre 1 sobre 1.5. ¿Sí? Sí, Menos perdón, había olvidado pasarlo a metros. al cuadrado. Sí. ¿Cuánto les da? Joel. Yo lo estoy calculando. Según esto da 1.27 por 10 a la menos 9. 1.27 por 10 a la menos 9 metros. ¿A todos les da igual? ¿Puede volver a poner la expresión, por favor? Este es al cuadrado y este es el cuadrado. A mí me dio 1.56 por 10 a la menos 7. Sí, eso está mejor. O sea, serían punto, o sea, la menos 7
sería 127 nanómetros, ¿verdad? ¿Joel? Sí, sí, solo que me dio 156 nanómetros, no 127. Ok, 156 nanómetros. Sí. Sí, muy bien. Exactamente. ¿Qué significa? Fíjate, que bajo esas condiciones, la extensión, esto mide 160 aproximadamente nanómetros. ¿Sí? Ese es el brazo, 160 nanómetros. No es nada, ¿verdad? Es algo muy pequeño, ¿verdad? Sí, Joel. Sí, bastante pequeño. O sea, esto está exageradísimo. Es algo pequeñito. Esto de aquí es en realidad 160 nanómetros. Hagan el mismo cálculo para 1000 nanómetros, que sería una micra. 1000 nanómetros. Para mostrarle a Granados o Cantero, no sé quién haya sido, que entre más vamos al rojo mejor, ¿no? 1000 nanómetros o una micra. ¿Cuánto les da para 1000 nanómetros? ¿Ya encontraste el error, Iván? Sí, me da 2.81 por 10 a la menos 7. O sea, 281 nanómetros. ¿Sí? Sí. Ahí está, 281 nanómetros. Es ligeramente más grande. ¿Sí? Y así, o sea, recuérdame, Iván, por favor, ¿qué decíamos? O sea, ¿cuál era la ventaja de tener un brazo, una extensión de brazo de campo evanescente mayor? ¿O por qué estamos haciendo el ejercicio de demostrar que a mayor longitud de onda el brazo es mayor? Recuérdanos, por favor. ¿Iván? Sí, no, la verdad no me acuerdo, o sea, nada recuerdo que se formaba el brazo, pero no recuerdo cuál era la ventaja de que se forma o estudiarlo. Le dedicamos ayer como 40 minutos, si no es que 30, pues. Axel. ¿Cuál es la ventaja de tener un brazo de campo evanescente más largo? No me acuerdo tampoco. ¿Tampoco? ¿Quién sí se acuerda? Joel, yo creo que sí, ¿va? Joel, ¿usted se acuerda? Sí, pues nos servía para detectar, podemos detectar cambios de temperatura, de humedad, así. Ajá, o sea, el campo evanescente te da esa información que está pasando en el medio, ¿verdad, Joel? Sí, porque cambia la intensidad de salida. Muy bien, pero eso tendría que ser un cambio homogéneo, ¿sí? ¿Qué pasa si tiene un cambio en esta parte de acá y su campo evanescente no llega? No, pues no.
No No lo va detecta. a detectar. Entonces, Joel, ¿cuál es la ventaja de tener un campo evanescente más largo? Pues que podemos detectar en mayor área o volumen, ¿no? Los cambios. Exacto. Podemos penetrar más en el ambiente que queremos detectar. ¿Sí? Sí. Exactamente. Sí, Oh, pero que el campo sea más largo no implica también más pérdida. O sea, por ejemplo, en una fibra óptica no nos conviene eso, ¿no? no, bueno, el campo evanescente ocurre siempre para RTI, Joel. Ajá, Y la fibra trabaja siempre para RTI, sí, bajo un fenómeno de RTI. ¿De acuerdo? ajá, ¿Sí? Entonces, las pérdidas no son un reflejo de la extensión de ese campo. ok, ¿Sí? O sea, ese campo es parte de todo este sistema, de este viaje y generación, de este ajá, viaje y generación. ¿Sí? No es que esta luz se pierda. ujú. Muy bien. Entonces solo habría pérdidas si hay cambios en el ambiente, ¿no? Que es cuando lo detecta. Más bien, el campo evanescente te sirve para monitorear esto, por lo que decíamos ayer. Se me hace extraño que Axel no haya contestado, puesto que él nos dijo que un cambio aquí significa un cambio acá, o viceversa, un cambio acá significa un cambio acá. Pero bueno, entonces, las pérdidas, Disculpe, doctor. espérame, las pérdidas, Sí. Joel, para contestar a Joel, las pérdidas, Joel, Sí. ¿sí? Se deben a las rugosidades que yo les decía la vez pasada. Si Ok. esto es rugoso, ¿sí? Ajá. RTI está ahí. Y si RTI está ahí, en cada una de las paredes, por los lados, por arriba, por abajo, por donde tú la quieras ver, ocurrirá una extensión de campo evanescente. Si es un vidrio aire y si son 600 nanómetros, es de aproximadamente 120 nanómetros esta extensión. ¿Sí, Joel? Sí. Muy bien. Pero cuando ocurre RTI, y aquí hay una imperfección, aquí hay una rugosidad en esta pared lateral. Sí ocurre una extensión de campo evanescente, pero también ocurrirá un esparcimiento. ¿Te acuerdas que decíamos que era un scattering, un esparcimiento? Sí, ajá. ¿Sí? Ese esparcimiento es una fuga de energía óptica, es una fuga de la luz. Se fuga la luz por ahí. Mientras que una extensión de brazo, una extensión de campo evanescente, es parte de este proceso de generación de RTI, ¿sí? Y vuelve a meterse Ok. para llevar la información del ambiente que circunda a las que viajan por el medio. ¿De acuerdo? Sí, ya me quedó mucho más claro. Entonces, el que el as o el que Z sea cada vez más largo no significa, no está relacionado con alguna pérdida. Al menos que, Joel, al menos que por acá exista partículas o algo rugoso con lo cual esté interactuando Ujú. el campo evanescente, ¿sí? Y que a su vez estas produzcan esparcimiento, pero eso a su vez te da información de qué es lo que circunda a tu dispositivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Muy bien. Ahora sí, Gracias. Axel, Sí, los chambers que tenemos también son del orden de nanómetros. ¿en donde encerramos el dispositivo? Sí, No, no, sí, porque son del orden de milímetros. Ahorita les voy a, o son del orden de micras. sí, porque comentaba que entre más amplio este brazo, no podríamos detectar más del ambiente que tenemos controlado. Pero dije, bueno, entonces será del orden también de nanómetros. Ok. No, sí, no. Muy bien. Un dispositivo ideal para este tipo de detecciones es como lo han dicho, una fibra. Pero una fibra óptica
¿sí? Se adelgaza por procesos químicos, ¿verdad? O mecánicos en donde se estira y calienta, ¿sí? Esta es una zona adelgazada. Si es una zona adelgazada y tú mantienes lambda constante, ¿verdad? Una lambda constante y este es un N2, este es un N1, ¿sí? Para una lambda constante, Z es constante, ¿cierto? Porque el material tampoco cambia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, Pero cuando tú adelgazas la fibra, es como si extendieras este brazo. Si adelgazas más la fibra, pues tienes más brazo, sin cambiar tu lambda ni tu n, ni tu ángulo específico, teta i. ¿De acuerdo? ¿Sí? Una fibra óptica adelgazada es un dispositivo para detección, ¿sí? Detección óptica de algún cambio en el ambiente, gas, temperatura, humedad, lo que sea, ¿no? Que en muchas de las ocasiones está en un chamber, como dice como dice Axel, ¿sí? Y entonces tú metes, por ejemplo, gas en porcentaje de concentración a ese chamber y lo que haces es que monitoreas la salida respecto a la entrada y esos cambios en la salida son proporcionales a los porcentajes de concentración de gas que estás metiendo, por ejemplo, ¿no? O a la temperatura, o a la humedad, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Sí? sí, Muy bien. Entonces, este es un dispositivo grande, aunque la fibra es pequeña, ¿verdad? Es del orden de milímetros. Y eso, para todo fin práctico, ya es grande o largo. ¿Sí? Cuando tú tienes sensores de este tipo, hay otros parámetros que importan. ¿Sí? Una cosa que es el límite de detección y la sensibilidad. ¿Sí? ¿Qué tan sensible es y cuál es la mínima concentración de algo que puede detectar tu dispositivo? O sea, si tú te dedicas a hacer este tipo de dispositivos o a trabajar con este tipo de dispositivos, utilizando todo el conocimiento que estamos adquiriendo aquí, ¿verdad? Y aquel que está en gran medida en la literatura, es muy importante que dentro de todo lo que vayas a presentar del dispositivo presentes su límite de detección y su sensibilidad. ¿Sí? Entonces, en comparación con otros dispositivos en el estado del arte, la fibra sí es muy importante y la importancia que se le da es porque es algo comercial, es algo en estos días barato, ¿sí? Y es algo que con un proceso químico o con un proceso mecánico, como les decía, de estiramiento y calentamiento, podemos adelgazar e incrementar cada vez su sensibilidad. ¿Sí? Entonces, sin embargo, sigue siendo de milímetros, del orden de milímetros, metros. ¿Sí? Y eso lo hace poco atractivo. Lo que queremos es cosas cada vez más pequeñas, porque cosas más pequeñas con este tipo de aplicaciones o finalidades tecnológicas nos permiten una detección a partir del uso
en concentración de un analito del orden de microlitros o picolitros. ¿Qué significa? Que uno puede detectar esos cambios que quieren con cada vez un volumen más y más pequeño si el dispositivo es cada vez más y más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las finalidades de este tipo de trabajos en el estado del arte. ¿Sí? Cada vez menores cantidades volumétricas del analito a reconocer. ¿Sí? Y para eso, ¿cuáles son los dispositivos en el estado del arte que me van a permitir esa detección de menores cantidades volumétricas de algo? ¿Sí? Porque una menor cantidad de un analito solo refleja una cosa o se resume en una cosa, ¿sí? Detección temprana de enfermedades, por ejemplo. ¿Sí? Tu sensibilidad es muy grande, tu límite de detección es muy extremo, muy pequeño, ¿verdad? Tal que es capaz de distinguir, ¿sí?, una enfermedad o alguna diferencia palpable en un mundo de moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, que técnicas convencionales de laboratorios de análisis clínico no lo son. ¿Sí? Esa es la motivación detrás del diseño y aplicación de este tipo de dispositivos, sobre todo pequeños, ¿sí? Y sobre todo que trabajan con luz. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, Y, pero y en cuestión económica, ¿qué tan? O sea, por ejemplo, a lo mejor tienen muchas aplicaciones, pero sí sale rentable. exacto, es una muy buena pregunta, ¿sí? La fibra es rentable, ¿sí? ¿Y por qué es rentable? Pues porque es uno de los avances tecnológicos más importantes, ¿verdad? Del siglo, ¿no? Ujú. ¿Sí? O sea, es barata, actualmente es barata. Entonces, trabajar con fibra es rentable. Hay sensores de presión, sensores de temperatura, son nuestro medio de comunicación. Se utilizan para N número de cosas las fibras ópticas, ¿no? Pero otros dispositivos a base de silicio o a base de sílica también, generados por otras plataformas, por ejemplo, las fotolitográficas de las que hemos estado hablando muchísimo, ¿sí?, que mejoran estos dos parámetros, el límite de detección y la sensibilidad en comparación con la fibra óptica, requieren estas plataformas especiales para ser fabricados, ¿sí? Por ejemplo, una fibra, para aumentar su sensibilidad, necesita aumentar su zona adelgazada, que le vamos a llamar L. Entre más larga es la zona adelgazada, más posibilidades de estas extensiones de campo evanescente, ¿sí?, tenemos de poder detectar cambios en el ambiente. ¿Sí me explico, Iván? Sí, sí, sí. Sí, muy bien. Entonces, eso significa que requerimos una longitud de zona adelgazada cada vez mayor y mayor y mayor para aumentar la sensibilidad cada vez más. ¿Sí? O podemos construir un loop. ¿Sí? Vamos a construirlo mejor. Ahí está. Podemos construir un loop por donde la luz se quede atrapada y viaje, ¿verdad? Y entonces esa longitud va a ser ahora una longitud efectiva, ¿sí? Y este tipo de dispositivos, que son como un disco, como un toroide, como una esfera, como un cilindro, en donde la luz viaja de la forma en la que yo se los mostré, ¿sí? Así.
cada que viajan, pues detectan algo en el ambiente, ¿no? Hay una extensión de campo evanescente. Y siguen viajando y siguen viajando y siguen viajando, en vez de recorrer linealmente una zona adelgazada cada vez más larga, más larga y más larga. ¿Sí me explico? ¿Jóvenes? ¿Sí? Entonces, a esto es ese compromiso de tener una extensión de campo de zona adelgazada cada vez más larga, lo cual deja de ser portátil, ¿sí? Y lo hace cada vez más frágil a este sistema. O podemos tener un tipo de dispositivo en el cual su geometría sea circular, ya sea un toroide, una esfera, un cilindro, ¿sí? Un disco, y así, ¿no? ¿Sí? Un estadio, ¿sí? Entonces, a todos esos le vamos a conocer como resonadores. La luz sigue viajando a lo largo de estos resonadores por RTI, ¿verdad? Y sigue, en cada RTI hay una extensión de campo evanescente. Y entonces, en vez de que la luz haga algo lineal y que para aumentar la sensibilidad yo tenga que extender ese campo adelgazado lineal, pues mejor la hago que resuene. Resuena, 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 resuena. Y yo sé que en cada viaje, en cada punto, ¿sí? Hay una extensión, 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 extensión que va a ser capaz de detectar cambios en el ambiente que circunda al dispositivo. ¿Sí? Sin embargo, la fabricación de estos dispositivos pues, es más costosa que un dispositivo de este tipo, ¿sí? Y lo hace poco rentable, como decías, Joel. Ok. Pero es más sensible, ¿sí? Esto es muchísimo más sensible que esto que está acá. Muy bien. Entonces, creo que podemos terminar el tema de conservación de la energía y de campo evanescente con esto que acabamos de decir, tomando bien en cuenta de qué depende Z, cuál es el planteamiento para encontrar Z y cuáles son las condiciones para generar campo evanescente o extensión de campo evanescente. ¿Sí? En este momento, ya todos en esta clase deberían de saberlo y cuáles son las potenciales aplicaciones. ¿Qué significa un brazo más largo, un brazo más corto de campo evanescente? O sea, una extensión más larga de campo evanescente, una extensión más corta. Al menos las pérdidas, ¿cuáles serían las pérdidas? ¿Por qué se generan las pérdidas? ¿Sí? Dos muy simples, que es por absorción o es por esparcimiento. Explicar el fenómeno por qué el esparcimiento es una pérdida en un dispositivo como estos. Eso fácilmente deben de poder discutirlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cantero? ¿Salinas? Todo bien. Todo bien. bien, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, muy bien. Entonces, les comparto este documento y nos vemos entonces hasta el miércoles, ¿verdad, Joel? Sí, hasta el miércoles porque el lunes hay puente. No se espante. Ok, entonces hasta el miércoles los veré. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, siempre es un placer poder saludarlos, ¿sí? Sí, doctor, nos vemos. Muchas Igualmente, gracias. Gracias, profe. doctor, Miércoles, muchas doctor. gracias por la clase. Que tengan un excelente fin.